Bien, ya para dar inicio a la serie de conferencias de esta mañana, vamos a convocar a una invitada muy especial, a la doctora Elisa Araya, quien es doctora en Ciencias de la Educación y Académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile, quien disertará sobre la experiencia piloto con situaciones de integración en República Dominicana, respuestas y desafíos. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Elisa Araya. Gracias por lo especial, pero espero que así sea. Buenos días a todos y a todas. Antes que todo, quisiera agradecer de manera muy especial y muy calurosa a Educa y al Ministerio de Educación la oportunidad de participar en este congreso, que en realidad cuando uno empieza a ver la magnitud y la importancia que tiene, realmente es un orgullo, es un gran honor, y nos parece importante entonces participar compartiendo con ustedes nuestra experiencia y colaborar en esta gran tarea que es llevar a cabo una reforma educativa. Y lo sabemos porque nuestros países están en un proceso de reforma. Se dice, ¿no?, que hemos pasado de las reformas educativas a la idea de reformas permanentes, puesto que la educación, como cualquier otro ámbito de la sociedad, es muy dinámica y hay que ajustar permanentemente lo que se está realizando en las escuelas, en los liceos, en los colegios, en las universidades, para ajustar pertinencia a lo que está ocurriendo en sociedad. Le quiero también agradecer a Alan, que va a ser nuestro técnico por ahí atrás. Alan, pasemos por favor a la primera diapositiva. Yo me voy a referir particularmente a la experiencia que hemos vivido acá en República Dominicana, una experiencia piloto que ha tenido sus bemoles de formación en evaluación de competencia. Ya en su conferencia inicial, la doctora Alexia Peiser anoche señalaba los desafíos de adoptar el enfoque por competencia, un desafío que implica todo el sistema, desde la formación inicial, la nueva estructura curricular, la extensión de la jornada completa, de la jornada escolar, pasando por la comunicación a los cambios a la familia. En ese sentido, el Congreso se hace cargo de la importancia de incorporar a la familia y incluye un simposio dirigido a ella. Pero también hay que comunicar los cambios a la sociedad en su conjunto. En mi caso particular, como les decía, estando vinculada fuertemente a la formación inicial docente y muy particularmente a lo que sucede dentro de las escuelas y de las salas de clase, que como nosotros sabemos son el corazón del sistema educativo, porque ahí es donde se juega todo. Si las cosas no cambian en la sala de clase, cualquier reforma es estéril. En ese sentido, me voy a referir a esta experiencia piloto que hemos realizado con el apoyo de Educa, donde participaron, además de Educa y del Ministerio de Educación, donde participaron cuadros técnicos del Ministerio, de las escuelas formadoras, y donde el BIEF, de cuyo equipo formó parte, aseguró la conducción académica. Pero antes de entrar al tema de formación, a mí me gustaría, abusando de la paciencia de ustedes, situarnos desde dónde nos paramos para trabajar y, en ese sentido, parafrasear la propia reforma. La segunda diapo, por favor. Como todos sabemos, el Pacto Nacional de la Reforma Educativa de la República Dominicana, así como la Estrategia de Desarrollo, en coherencia con los acuerdos generados en el Plan Decenal de Educación, es un escenario propicio que han dibujado un camino claro, ambicioso y desafiante a la escuela dominicana. En ese sentido, es un acuerdo político amplio, donde todos los actores han sido convocados y
que de alguna manera dibuja un horizonte claro que facilita el recorrido. Estos documentos de política concuerdan en la necesidad urgente de realizar un cambio profundo, tanto en lo que están aprendiendo los niños, los jóvenes y los adultos en las escuelas, como en la manera en que lo hacen, ¿no? Nosotros sabemos que la escuela del siglo XXI no puede parecerse a la escuela del siglo XIX ni a la del XX, es otra escuela. Los estudiantes, los alumnos, los jóvenes, los niños y niñas están aprendiendo de otra manera. La tecnología ha cambiado también la manera de acercarse y de tener disponible una cantidad de información que hace 20 años atrás era impensable. La próxima diapo, por favor. Es la propia Ley de Educación General la que señala que la educación dominicana estará siempre abierta al cambio, al análisis crítico de sus resultados y a introducir innovaciones, lo que implica, entre otras cosas, revisar periódicamente, difundir y aplicar el currículum. Vemos acá entonces un mandato de flexibilidad y apertura, de innovación, que nos interpela a todos. La próxima. Este mandato se concretiza muy bien en el diseño curricular, que mira las necesidades educativas y el desarrollo de los individuos en cada uno de los niveles y genera orientaciones para cada uno de estos niveles. Por ejemplo, en el nivel primario se estimula a los educadores, a los maestros y maestras, a articular y poner en práctica una diversidad de estrategias lúdicas, motivadoras, de modo de posibilitar en los niños, niñas, la construcción de relaciones con alto sentido de corresponsabilidad, integralidad, valoración de los derechos y deberes. Cuando uno mira el diseño curricular dominicano para lo que nosotros llamamos educación básica a nivel primario, hay una flexibilidad enorme, hay propiciar la participación, los trabajos de aula, los trabajos de investigación, los periódicos escolares, etc. Por lo tanto, hay un acento en el protagonismo de los educandos muy importante. Además, incluye a la familia y a la comunidad, invitándolos a ser aliados de primer orden para apoyar el proceso que promuevan el desarrollo de los niños y niñas. Nosotros sabemos, los que estamos en las escuelas, los que estamos en aulas, sabemos que los padres, las familias, sean estas como sean, son los primeros educadores, son ellos los que forman los valores, los que entregan el cariño, las primeras herramientas. En ese sentido, convocarlas e incorporarlas es de suma importancia. En este diseño curricular de nivel primario es clave, entonces, para brindar una direccionalidad, coherencia y sentido de intencionalidad pedagógica a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Y en esta perspectiva, nosotros encontramos que es altamente coherente con el enfoque de competencias de segunda generación que nosotros propiciamos, pues sin un sentido de intencionalidad, o sea, de saber esto es lo que quiero lograr, esto es lo que tengo que hacer en el aula con mis estudiantes, todo aumento de actividad, todo aumento de participación puede caer en un mero activismo insustancial, ¿no? Nosotros queremos más actividad, queremos más participación, queremos más colaboración, pero eso tiene que estar norteado con intencionalidades, si no nuestras aulas pueden convertirse en activas por ser solamente activas. En una lógica de continuum, en el primer nivel secundario, se inicia un proceso de desarrollo de un nivel de dominio más complejo de las competencias fundamentales. A los estudiantes en esta etapa se les dan se ponen en sus manos decisiones más gravitantes que podrán afectar la continuidad de estudios y también su propia vida, ¿no? Pues
pueden escoger por intereses, por necesidades, qué es lo que desean continuar profundizando. Por último, en el segundo ciclo de educación, donde culmina este proceso de desarrollo de dominio de competencia que está establecido en el diseño curricular, el diseño se compromete a entregar a la sociedad dominicana un joven capaz de construir conocimiento a través de proyectos pertinentes, interpretar la realidad, analizarla, resolver problemas del entorno, colaborando con otros de manera organizada, usando diversas fuentes de información, con capacidad de abstraer, reflexionar, cuestionar. Es un joven ciudadano, es un joven del siglo XXI que representa el corolario de 12 años de formación humanizante y de calidad. Este recorrido, desde ahí nos paramos nosotros para trabajar en la perspectiva de competencia que ha desarrollado el BIEF durante más de 30 años en distintos sistemas educativos. Desde esta mirada del diseño curricular, nos parece tremendamente desafiante. Pasamos a la otra diapo, por favor. Cuando miramos este camino trazado, no podemos sino adherir a él, a la vez que responsablemente comprometernos a prepararnos para no quedarnos en lo meramente declarativo. Ese es el riesgo, es decir, decimos que trabajamos por competencias, decimos que entendemos las competencias, pero en realidad seguimos enseñando como enseñábamos ayer. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos este joven, este ciudadano comprometido por la democracia, los derechos humanos, por el medio ambiente, etcétera? ¿Qué tiene que pasar? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que pasar en las salas de clase durante esos años para que un día ese niño, esa niña, sea un adulto comprometido con el desarrollo de su comunidad? La próxima, Alan, por favor. Todos los autores que trabajan en innovación, en cambio, en mejora educativa, en efectividad escolar o en otras corrientes que se preocupan de la mejora continua desde la sala de clase, concuerdan en señalar que la figura del profesor es clave. Es clave. La próxima. Es clave porque después de la familia, después del capital social, cultural que aporta la familia y particularmente la madre, como lo señalan todas las investigaciones, es la calidad del profesor el segundo factor explicativo de los resultados escolares. Esa es una tarea para los que estamos en aula, para los que formamos profesores, es una responsabilidad enorme, ¿ya? Pero es una responsabilidad que se asume en conjunto con la sociedad. No podemos dejar a los profesores solos. Y en ese sentido nos parece que es lógico propiciar la próxima, propiciar instancias de formación inicial, pero también de formación continua desde un enfoque por competencia. Alan, la próxima, por favor. El profesor no puede estar solo, no lo podemos, si le damos esta responsabilidad lo tenemos que acompañar. Anoche Alexia Peiser en su intervención señalaba que hay que buscar la coherencia, una primera coherencia entre la formación inicial y el currículum nacional. Si en las escuelas, en las salas de clases se están trabajando por competencia, la formación inicial tiene que hacerse en base al desarrollo de competencias. Si los profesores están hoy día en la premura de incorporar el desafío del diseño curricular, necesitamos acompañarlos en proceso de formación que los habilite lo más rápidamente a trabajar con el enfoque de competencia, que es un desafío, porque nosotros estamos, los que llevamos algún tiempo en las salas de clase ya, hemos sido formados por el enfoque, por el aprendizaje por objetivos, digamos, y por una tendencia magistral a la enseñanza. Bueno,
Nuestra experiencia piloto, entonces, se hizo cargo de ese desafío y durante el mes de septiembre trabajamos en un curso denominado Gestión, Planificación y Evaluación de Competencias de Aula, donde fueron convocados técnicos, como yo les mencionaba al principio, tanto del Ministerio de Educación como de escuelas formadoras, con una duración de 80 horas, donde en una primera etapa, Alan, por favor, la próxima, en una primera etapa nos dedicamos a discutir y a retomar y a revisar el concepto de competencia. Ayer nos explicaba la doctora Peiser que hay distintos enfoques de competencia y que eso implica también que cuando abordamos estos temas nos pongamos de acuerdo, digamos, en qué enfoque y desde dónde estamos conversando. En esa primera etapa, en ese curso, también se entregaron definiciones propias de la perspectiva que nosotros estábamos aportando, que tiene que ver con la pedagogía de integración, que no es otra cosa que organizar situaciones que alternan la instalación, el desarrollo, la adquisición de recursos internos, que ustedes llaman en el diseño conocimiento, de distintas índoles, saber hacer, saberes, procedimientos, actitudes y valores, alternar esas instancias de trabajo a través de proyectos, a través de investigaciones, con situaciones complejas, situaciones problemáticas, que tengan intencionalidad evaluativa y que busquen evaluar individualmente a través de estas situaciones problemas la adquisición, el desarrollo y la movilización de estos saberes. La próxima, Alan, por favor. En esa primera etapa, además de discutir estos conceptos, que fue una discusión álgida, a veces tensa, pero no por ello rica y que nos permitió avanzar. De hecho, hemos logrado con los participantes llegar a un léxico común que aquellos profesores que participen en el simposio de competencias van a poder conocer, y tengo entendido que cada uno de ustedes tiene en sus materiales este léxico que permitió aunar y entender que cuando estamos hablando de enfoque por competencia podemos tener distintas matices, pero que nos movemos en rangos de cuestiones comunes. También en esa primera etapa pudimos trabajar el desarrollo de estas situaciones de integración desde la perspectiva que propone el BIEF y el enfoque de competencia de segunda generación. Las situaciones de integración es la herramienta idónea para acompañar dicho proceso de instalación. De esta manera, en esta semana, trabajamos con los profesores en elaborar distintos componentes de la situación de integración, mallas de corrección, a través de criterios e indicadores que permitieran tener prototipos de situaciones que fueran posibles de ser probadas con escolares. La siguiente diapo. Entonces, luego de esa primera semana, 2 semanas en realidad, en septiembre, nos separamos y los profesores se comprometieron a seguir revisando esas situaciones y en la medida de lo posible, cuando fuera factible, probarlas, ya sea con escolares, con estudiantes o discutirlas con otros estudiantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de evaluación y de instrumentos que sean confiables, válidos, con coherencia interna,
necesitamos testearlo con el público objetivo, y en este caso eran los alumnos. Entonces, nosotros armamos situaciones complejas, ya vamos a mirar algunos ejemplos, situaciones complejas de evaluación que buscan integrar, movilizar los distintos tipos de saberes que están propiciados en el diseño, pero necesitábamos saber si las situaciones estaban ajustadas al nivel de los estudiantes, si no eran muy difíciles, que nadie contestaba, o si eran demasiado fáciles, que en realidad no discriminaba, si los criterios eran los correctos, si había que agregar otro. La próxima, después de esa validación y de los intercambios online, la próxima, por favor, Alan, pudimos realizar la siguiente, pudimos realizar esta semana una tercera etapa con parte del equipo, no todos los que participaron en las dos primeras, con parte de los equipos técnicos. Estuvimos discutiendo qué había pasado en el terreno, qué facilidades tuvieron, si no pudieron validar las situaciones, por qué no fue posible. Esta formación culmina justamente en este congreso. De hecho, nuestras colegas que están presentes por aquí en la mesa a la derecha, aquí adelante, van a ser en realidad las coanimadoras, las animadoras del simposio de competencia. Esa es nuestra última acción de transferencia, una situación de integración para ellas, una situación de evaluación compleja, y es nuestra manera de decir a la República Dominicana: aquí hay un grupo de personas que tienen herramientas concretas que pueden ser un polo que ayude a multiplicar esta herramienta. La siguiente, Alan, por favor. ¿Qué es esto de la situación de integración, la situación de evaluación criteriada? Es claro que si la educación por competencia busca el desarrollo de la integralidad de las dimensiones implicadas en el aprendizaje, la evaluación no puede ser unidimensional. La siguiente. Entonces, nosotros decimos que la situación de integración de carácter evaluativa es una tarea compleja que un estudiante debe ser capaz de realizar después de haber recorrido un cierto tramo del currículum. Vale decir, al final del curso o de un nivel. Si el currículum puede ser definido como oportunidad de aprendizaje, la situación de integración es la oportunidad para el estudiante de mostrarse competente. Veamos un ejemplo. Ahora sí, Alan, por favor, la siguiente. Ahí hay una situación de integración realizada por los participantes al final del ciclo de primaria. Dice esta situación: los estudiantes son capaces de resolver problemas del entorno donde se introducen o aplican los saberes de medición usando distintas unidades de medida y geometría, cálculo de áreas y perímetro. Nosotros estamos acostumbrados en este tipo de situaciones preguntar, por ejemplo, dada tal figura, calcula el área. O cuál es el perímetro de esta figura, de este entorno. En este caso, los profesores le están pidiendo al estudiante, le entregan esta situación, le dicen: bueno, la escuela del Carmen tiene un huerto con tales medidas, aquí hay materiales, tienes tantas pulgadas de alambre, tienes tantas maderas que tienen estas dimensiones, y queremos saber si es factible cercar con esos materiales
esa huerta. Es un problema, porque el alambre, la malla de alambre tiene una medida, la huerta tiene otra medida, las maderas, las tablas de madera están entregadas en otra medida. Y tengo que decir si puedo cercar la huerta, esa es la pregunta que me hacen. Pero el estudiante no solamente tiene que determinar la posibilidad de cercar esa huerta, sino que en cualquier caso presentar por escrito una terna de alternativas. O sea, no es solo hacer el cálculo, sino que hacer un plan de trabajo y presentarlo. Entonces el estudiante moviliza aquí una serie de recursos internos de conocimiento, que sabe de matemáticas, que sabe de medidas, cómo se convierte de pulgadas a centímetros, de centímetros a metros o viceversa. Luego calcular las áreas y los perímetros y ver si efectivamente da. Y si no da, ofrecer alternativas, es decir, ser propositivo. Esto es conocimiento, procedimiento, actitud. Veamos la siguiente situación, por favor. Esto está medio, no sé si lo alcanzan a ver, yo soy bien cortevista, así que... pero esta es una situación de lenguaje y tiene que ver con ser capaz de producir textos con intención comunicativa. Entonces, la situación es la siguiente. Hay una comunidad en un barrio marginal que ha sido afectada por algún desastre natural. Nosotros estuvimos en septiembre cuando pasó el huracán Irma por acá, entonces entendemos muy bien por qué pusieron esa situación los profesores, porque es algo muy propio, las tormentas tropicales, los huracanes. Entonces, una característica de las situaciones de evaluación, de integración, es justamente este carácter significativo, contextualizado, que esta situación que está acá recoge también. Entonces, esta situación es así, ¿no? Están en la escuela, en una comunidad marginal, ha pasado un huracán y entonces se le pide a los estudiantes escribir una anécdota de media página donde se pueda contar qué conflictos se han vivido en los albergues, y proponer posibles soluciones, posibles mediaciones a esos conflictos. Y lo que hay al lado, ustedes lo van a ver al lado izquierdo algunos de la pantalla, al lado derecho, ya no, yo lo veo al lado izquierdo, son los criterios de evaluación. Es decir, está la descripción de las características y las cualidades que tiene que tener esa anécdota, ese relato de media página, donde tienen que aparecer los conflictos y donde tienen que aparecer las recomendaciones. Entonces, aparecen los criterios y aparecen descriptores de indicadores donde el profesor mira y dice, efectivamente, la producción tiene media página, efectivamente hay una anécdota que tiene que ver con conflictos, efectivamente las propuestas resuelven los conflictos mencionados. La siguiente, Alan, por favor. Como podemos ver, estamos lejos de las respuestas dicotómicas de sí-no, las respuestas a veces de alternativa. Estamos pensando en problemas, en poner desafíos para que los estudiantes resuelvan. Y resuelvan no solo con un tipo de herramientas que son las herramientas conceptuales, perdón, sino que también con
procedimientos, con estrategias y poniendo en juego sistemas de valores y de actitudes. Este tipo de evaluación enfrenta a los profesores, la siguiente por favor, enfrenta a los profesores a nuevas preguntas que los que enseñamos en cualquier nivel sea, nos hacemos permanentemente. Cuando uno tiene que realizar una evaluación para certificar o de forma, o de manera formativa, siempre dice, bueno, ¿qué pregunto? ¿Qué situación pongo? ¿Qué ejercicios doy? ¿Qué problema? ¿Qué los hago hacer a mis estudiantes? Muchas gracias. ¿Qué hago hacer a mis estudiantes para poder realmente decir se ha logrado el aprendizaje, se ha desarrollado la competencia? Bueno, algunas cuestiones que plantearse, ¿no? ¿Cómo se formula un problema realmente? ¿Cómo se formula un problema? ¿Cómo sé que esta pregunta es realmente un problema desafiante? Un problema en términos de desafío cognitivo, ¿se entiende? Gracias. Esos problemas que planteo, que estoy formulando, ¿los pueden solucionar mis estudiantes? ¿Tienen las herramientas? ¿He trabajado esas herramientas en la sala de clase? ¿He verificado que mis estudiantes las hayan adquirido? Estos problemas, por ejemplo, ¿están relacionados con lo que me está pidiendo el currículum? ¿Estoy de acuerdo al nivel? ¿Estoy de acuerdo a lo que me está señalando el perfil, por ejemplo? ¿A las competencias específicas, a las competencias fundamentales? ¿Estoy orientada a ese perfil de estudiante? Esos problemas que estoy formulando, la manera en que lo estoy formulando, me entrega la información para yo diferenciar el nivel en que está cada uno de mis estudiantes y organizar mi sala de clase de forma tal que yo pueda realmente atender las necesidades de mis estudiantes. Me dice, sí, María Celeste está avanzando en esto, sin embargo Pedro está más atrasado en esto otro. Se trata estas situaciones de herramientas que sean fáciles de trabajar en mi sala de clase. ¿Las puedo adaptar? Sin duda, estas y otras cuestiones, la próxima, surgen frente a este nuevo escenario evaluativo. En el enfoque por competencia de segunda generación, se evalúa cómo se enseña, lo que didácticamente significa que generamos trabajos que ayuden a los estudiantes a adquirir los saberes que pondrán en juego en las situaciones complejas, lo más cercanas a situaciones reales. Nosotros decimos, hay semanas de instalación de recursos, semanas de trabajo con los saberes, hay tiempos que acercan a la integración y hay momentos de evaluación donde los estudiantes están enfrentados de manera individual a las situaciones complejas para mostrar su competencia. Además, los niños quieren mostrar sus competencias, las niñas quieren decir yo sé, yo puedo. Como parte de esta capacitación, los cursillistas llevaron a terreno sus producciones para testearlas con estudiantes reales y profesores reales. Esta validación científica es la única fórmula para asegurarnos que las situaciones formuladas en el taller evalúan correctamente aquello que dicen evaluar. Ese aterrizaje en el terreno que permite ajustar el nivel de dificultad o de facilidad que presentan las situaciones. Esas situaciones proveen además el material que permite a los profesores, a las maestras, maestros, diferenciar a los estudiantes, no para discriminarlos, sino que para apoyarlos según su nivel, para reforzar en el aula trabajos ad hoc a las distintas necesidades, las tareas de reforzamiento y de remediación. A partir de los ejemplos anteriores, es posible que distingamos cuáles son los criterios que logran los estudiantes con mayor facilidad y cuáles son los criterios de evaluación
los aspectos de la evaluación que representan un obstáculo sobre los que hay que volver para ayudarlos a avanzar. Esta experiencia, la próxima por favor, esta experiencia es valiosa más allá de las dificultades reales o simbólicas que implica hacer el esfuerzo de zambullirse en el diseño curricular para buscar ahí las coherencias necesarias en la elaboración de situaciones, problemas relevantes que nos permitan efectivamente certificar el desarrollo de competencias en niños, jóvenes y adultos. Ese es un ejercicio que vale la pena realizar. Leer de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, el currículum y buscar ahí las situaciones. La última. Es un desafío hermoso, es un desafío urgente. Niños y niñas y jóvenes de este país sin duda necesitan y merecen una mejor calidad en la educación. Los profesores podemos y tenemos la responsabilidad ética de hacerlo. Que tengan ustedes un muy buen camino. Muchas gracias.